En los siguientes minutos dialogaremos con Alex Camacho. Él es secretario técnico de discapacidades. A propósito del año que se viene, pues 2014, nos contará y dialogaremos sobre todo qué planificación se ha puesto en marcha o se pondrá en marcha en los meses venideros en este tema. Señor secretario, bienvenido al Ciudadano. La primera pregunta que quisiera yo decirle en este momento es, hacemos una evaluación de cómo han avanzado estos años en los que había una revolución social, una revolución estructural en el tema de discapacidades, quizás sin precedentes en el país, y que pues como sabemos ha logrado que el Ecuador incluso esté brindando asesoría en diversos países. Bienvenido una vez más, quisiéramos su criterio al respecto. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, definitivamente el Ecuador ha dado un salto trascendente en lo que se refiere a la revolución de discapacidades. Desde el año 2009, donde se hace el estudio biopsicosocial clínico genético de las personas con discapacidad, que es el punto de partida para poder saber dónde estaban, qué necesitaban y quiénes eran las personas con discapacidad en el país. Definitivamente un proceso que ha venido de la mano de una voluntad política extraordinaria, del apoyo del presidente de la República, del trabajo y del liderazgo del ex vicepresidente Lenín Moreno y actualmente el vicepresidente Jorge Glass. En ese sentido, hasta la fecha, el Ecuador ha podido dar un giro total y radical en cuanto a la situación de las personas con discapacidad. No solamente que sabemos que las más de 300.000 personas con discapacidad dónde están y qué han necesitado, y no nos quedamos solamente en un estudio, sino que se ha respondido frente a esa necesidad. Hasta el momento son más de 511.000 ayudas técnicas entregadas, 11.200 viviendas construidas, son alrededor de 20.000 personas beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara, y esto definitivamente ha sido gracias no solamente a ese impulso y a esa fuerza de voluntad que ha existido en cuanto a dar este cambio radical, sino también a la inversión, una inversión que va más allá del 5.000% en relación a años anteriores. Eso hace que no solamente lo que se ha podido realizar en el ámbito, en la inversión, tenga sus resultados a nivel nacional, sino también ya la trascendencia a nivel internacional. El Ecuador en este momento es referente para muchos países, es así que se están desarrollando ya algunas iniciativas. Se concluyó con el piloto Tumbes Accesible en Perú, se lanzó la propuesta Piura Accesible también como una réplica de Manuel Espejo en esta provincia, en este estado también, en la hermana República del Perú. Y adicionalmente el programa Artigas Sin Barreras. Artigas es una provincia al norte del Uruguay que colinda con Brasil, en donde de igual forma se desarrolló un pilotaje en cuanto a la atención a las personas con discapacidad con asesoría técnica interinstitucional del Ecuador. Y ahora no solamente que hemos logrado eso, sino que existe el interés ya del gobierno del Uruguay para avanzar al programa Uruguay Sin Barreras. Pero fundamentalmente el logro más importante es haber cambiado la percepción de la misma sociedad, que las personas con discapacidad nunca más se sientan avergonzadas, avergonzando, sino también se sientan ya parte plena e incluyente de la sociedad. Y eso creo que quizás es el mayor logro. El Ministerio de Relaciones Laborales, por ejemplo, ha dado un logro fundamental, avanzando en el 2009 de 9.000 personas con discapacidad insertadas en el ámbito laboral a más de 66.000. Y en otros ámbitos como son la educación también, en donde ya se están dando los primeros pasos. Señor secretario, ¿ha sido necesario un cambio paulatino cultural de los ecuatorianos en sí para precisamente tomar en cuenta más a los discapacitados, y ha sido necesaria una política de Estado para que ahora se vean estos resultados? Bueno, fundamentalmente el momento en el que el presidente de la República, Rafael Correa, declara como política de Estado en el año de 2007 a la atención prioritaria de las personas con discapacidad, se empieza a dar ese giro, se empieza a dar ese cambio. Fundamentalmente porque no solamente, y es uno de los aspectos que muchos países del mundo señalan, es decir, cómo es que Ecuador ha logrado esos resultados en tan corto tiempo, cómo es que ha logrado atender a la mayor parte, digamos casi a la totalidad de su población en tan corto tiempo, en cambiar cifras de inclusión laboral y educativa en tan corto tiempo. Y es que no solamente se centró en esta ocasión el país en hacer un estudio, sino en responder. Esa respuesta, y como lo ha hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana, es lo que ha cambiado definitivamente la situación y la percepción misma de la sociedad, de las personas con discapacidad hacia el Estado. Es decir, se ha recuperado la esperanza, se ha recuperado la confianza y, por supuesto, un estudio que no solamente fue
investigando, sino también actuando, respondiendo sobre la marcha. Eso ha hecho que culturalmente, socialmente, la discapacidad no sea nunca más el tema olvidado, nunca más sea el tema de limosna o de simplemente emplearlo en momentos de campaña electoral, sino que la discapacidad es ahora un tema prioritario en la agenda del gobierno nacional, que la discapacidad no solamente que ha reflejado la capacidad de un Estado para probablemente ser la mejor cara en cuanto a la inclusión social, hacer la mejor cara probablemente en uno de los proyectos y de los programas más importantes del gobierno de la República del Ecuador. Superado entonces la etapa del estigma, de la vergüenza incluso, que usted menciona, precisamente esta nueva etapa, el 2014, ¿qué es lo que se ha planificado? ¿En qué estatus está la política de Estado y la institucionalidad en torno al respeto y a la inclusión de personas con discapacidad? Claro, la percepción de la población en otrora era justamente a lo que usted enfoca, a la vergüenza, al estigma, pero una vez que las personas con discapacidad se han ido incluyendo en la sociedad en los diferentes ámbitos, una vez que se ha podido evidenciar también las grandes capacidades que tienen las personas con discapacidad y esos cambios radicales que se han dado, definitivamente eso ha provocado y ha hecho que se den pasos importantes, no solamente en ámbitos deportivos, culturales y en otra índole también. Pero una vez que la Secretaría Técnica de Discapacidades del vicepresidente Jorge Glass impulsa la creación de la Secretaría Técnica de Discapacidades y el presidente Rafael Correa, con decreto ejecutivo número 6, lo crea en el 30 de mayo para dar continuidad justamente a la labor que se venía desarrollando desde la Vicepresidencia de la República, se crea una secretaría con dos mandatos fundamentales. Sí, en primer lugar, coordinar la implementación de la política pública en materia de discapacidad en el territorio ecuatoriano y dos, avanzar en la institucionalización de los programas, sí, que ya consagrados en la Ley Orgánica de Discapacidades, en esa ley que fue también un logro de este gobierno, pueda ya asumir cada una de las responsabilidades y los roles que les competen a las instituciones. En ese sentido, y para este año avanzaremos hasta el mes de junio, ya con que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Vivienda asuman al 100% sus responsabilidades, como lo hemos venido coejecutando desde el año anterior. El Ministerio de Salud ha avanzado ya de una manera importante en lo que se refiere a la calificación, al diagnóstico, a la carnetización propiamente dicho, como establece la ley, y de igual forma avanzará ya en lo que es, esperemos a partir del mes de junio, en lo que se refiere a entrega de ayudas técnicas y otros aspectos que son competencia y rectoría, por supuesto, de salud. Con el Ministerio de Inclusión Económica, y Social, venimos desarrollando ya un proceso de ejecución sumamente importante en el bono Joaquín Gallegos Lara. Son 20,000 beneficiarios que están siendo ya, que están recibiendo su bono, su pensión de $240 mensuales desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social desde el mes de agosto. Y lo importante de este proceso, de este acompañamiento, de esta coejecución, es que prácticamente no se ha sentido realmente ese cambio. Y de igual forma, institucionalizaremos con mucho más fuerza, con mucho más, con algunos aspectos ya que van fundamentalmente enfocados a la inclusión y a la exclusión de casos, al seguimiento, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social hasta el mes de junio. De igual forma, con el Ministerio de Vivienda se tiene pensado también avanzar en esos procesos en lo que se refiere a la dotación de viviendas dignas, accesibles a las personas con discapacidad y sus familias, pero ya de una manera mucho más fuerte, mucho más territorial, por supuesto al alcance de toda la población en el ámbito local, que es justamente lo que se quiere, es abarcar la mayor cantidad de servicios posibles y a la mayor cantidad de territorio posible y, por supuesto, al mayor número de beneficiarios. Entonces, en esa línea de institucionalización, hasta el mes de junio, creo que habremos completado ya casi el 100% de ese proceso. Y en el otro camino, que es la coordinación de la implementación de la política pública en materia de discapacidad, la Secretaría Técnica de Discapacidades ha venido trabajando en cimentar las bases de lo que consideramos desde el futuro para las personas con discapacidad. En esa base se encuentra la Estrategia Nacional de RBC. La RBC es la rehabilitación basada en la comunidad, es una estrategia conocida mundialmente que lo que hace es potencializar la capacidad de las personas con discapacidad y sus familias en el ámbito local, acercarlo intersectorialmente con todos los actores que de una u otra manera están involucrados, pero fundamentalmente potenciar sus capacidades y por supuesto también la exigibilidad de sus derechos desde una forma proactiva. La estrategia RBC
será instaurada hasta final de este año en 92 de los 140 distritos del país, y va acompañado, por supuesto, de la conformación de redes intersectoriales y del levantamiento de un mapa de recursos en donde simplemente con entrar en línea o a través del 1-800 Manuela, que es una línea telefónica gratuita, se pueda direccionar a partir ya del mes de marzo y hacer referencia adecuada de cada uno de los servicios que existe territorialmente, localmente, en cuanto a discapacidad. Esta propuesta, este mapa de recursos, se ancla perfectamente en lo que viene trabajando el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social en cuanto a la cartera de servicios. Es decir, será un componente más que servirá fundamentalmente y le permitirá a la población acceder de manera mucho más rápida, mucho más oportuna, mucho más eficiente, sí, a los servicios, en este caso, en lo que se refiere a discapacidad, que no solamente brinda el Estado, sino también que se encuentran en el ámbito privado. ¿Por qué trabajar en esto? Porque uno de los factores más importantes es que la persona con discapacidad, en el momento en el que adquiere su discapacidad, o en el momento en que nace un niño con discapacidad, pueda ser direccionado de la manera correcta y se evite ese vía crucis muchas veces de ir de lugar en lugar y muchas veces sin respuesta. En un segundo momento, con la base que es la RBC, la rehabilitación basada en la comunidad, tenemos, digamos, en cierta manera el puente facilitador a las dos grandes aristas que son la inclusión educativa y la inclusión productiva. Ese gran puente facilitador es el trabajo y lo que venimos impulsando, que es la accesibilidad universal. La accesibilidad hace referencia al diseño universal para eliminar todos los obstáculos de acceso al medio físico, a la comunicación, a la información, a las tecnologías. En ese sentido, junto con el INE, hemos adoptado ya varias de la normativa internacional que se ha encontrado disponible y que será publicada ya en las próximas semanas, de tal forma que los gobiernos autónomos centralizados, donde está la principal competencia en cuanto a la eliminación de obstáculos, pueda ya implementarse a través de una normativa, a través de ordenanzas que permitan justamente hacer las acciones. Allá quería llegar yo, señor secretario. ¿Cómo ha sido el trabajo con los GATS y con instituciones, como por ejemplo la Asamblea Nacional? Porque ha habido que trabajar también en marcos legales, ha habido que hacer reformas que usted me está contando para preparar el terreno o el contexto de ayuda. Creo que la mejor experiencia con la Asamblea Nacional fue la construcción participativa de la Ley Orgánica de Discapacidades. Una ley que nace paradójicamente el 30 de septiembre, con el primer taller participativo acá en la ciudad de Quito, y que se va construyendo y que luego fortalece a otras propuestas que se presentaron a la par. Yo creo que el rol que ha desempeñado la Asamblea Nacional ha sido trascendente para darle sostenibilidad a este proceso. Con los GATS tenemos experiencias, que diría ya exitosas. Uno de ellos con el gobierno descentralizado del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Es quizás la mejor experiencia que hemos tenido hasta el momento, con un compromiso y una voluntad férrea de su alcalde Augusto Barrera, de todos sus concejales, en donde hemos podido ir avanzando ya en algunos elementos, no solamente en accesibilidad, sino también en gestión de riesgo, en desastres de discapacidad y por supuesto en otros elementos como la visa inclusiva, que lo comentaré más adelante. Entonces, una vez roto la barrera de la accesibilidad, una vez roto esos obstáculos, podemos acceder a dos fuertes líneas que son la educación inclusiva y la inclusión productiva. En la educación inclusiva estamos apoyando, asesorando al Ministerio de Educación, caminando junto a ellos de la mano para apoyar en todo lo que se refiere a accesibilidad y que de una forma podamos al final de este año arrancar ya la propuesta que tiene el Ministro de Educación, Augusto Espinosa, que una escuela por distrito sea inclusiva. A la par, otras iniciativas como el desarrollo de un plan nacional para lo que se refiere al abordaje integral de los trastornos del espectro autista, entre otros elementos. Con educación, que definitivamente es del futuro, la educación inclusiva es del futuro para las personas con discapacidad, podemos seguir fortaleciendo otra arista que hemos venido trabajando, que es la de la inclusión productiva. Ya no solamente la inserción laboral per se, que lo ha hecho de una manera muy importante, espectacular, diríamos, del Ministerio de Relaciones Laborales, sino que junto con el MIPRO y el Banco Nacional de Fomento, desarrollar e impulsar esta estrategia que le hemos llamado inclusión productiva, para que las personas con discapacidad, los emprendimientos, que son ideas que vienen de las personas con discapacidad y en donde no solamente se les asigna un recurso reembolsable en este caso, sino que se les brinda todo el asesoramiento, esa idea se transforma en un plan de negocios con un seguimiento importante, se avala ese proceso junto con el MIPRO y es presentado al Banco Nacional de Fomento para que pueda ser canalizado un crédito a tasas preferenciales, pero de igual manera un proyecto sostenible y fundamentalmente que pueda el banco recuperar justamente ese crédito. En eso vamos avanzando ya de una manera, yo diría, exitosa,
¿sí? Más de 50 emprendimientos hasta el momento, hasta el fin de año serán 214 emprendimientos los que estén listos, y que sean de cierta forma la base y un poco la referencia de lo que se puede hacer en torno a las personas con discapacidad. Han existido muchos estigmas, incluso desde la inclusión financiera, de que las personas con discapacidad no son sujeto de crédito. Hay que señalar que la ley de discapacidades ya cambia ese mecanismo y justamente le da otro enfoque. Pero las personas con discapacidad, y lo estamos viendo en estos emprendimientos, sí son y sí pueden ser sujetos de crédito, siempre y cuando hayan sido asesorados adecuadamente, hayan trabajado un plan de negocio adecuado, hayan hecho un análisis del mercado local y se les pueda ayudar con una intervención integral, incluso con la marca de su emprendimiento, con una página web y con todas las estrategias de marketing del caso. Son ya experiencias exitosas en donde muchos de ellos, más del 50% de los que han accedido a créditos, incluso ya están pagando sus créditos en un avance bastante importante, y de esa forma, al crear al final de este año la red de inclusión productiva que ancle el trabajo que hace el SECAP a través de la capacitación, de lo que se viene haciendo a través del Ministerio de Relaciones Laborales y lo que se hace todo el sector que va directa o indirectamente relacionado con inclusión productiva, podemos tener finalmente los dos grandes elementos que constituyen el futuro para las personas con discapacidad: la educación inclusiva y la inclusión productiva. De esa forma generamos finalmente lo que se denomina la inclusión integral de las personas con discapacidad. No hay inclusión integral si no hay accesibilidad, no hay inclusión integral si no hay educación, y fundamentalmente no hay inclusión integral si además del trabajo no hay la posibilidad de que la persona con discapacidad pueda desarrollar sus propias iniciativas, sus propios emprendimientos, su propio trabajo a partir de sus ideas. En esos elementos, una vez que hemos cimentado, recapitulando, RBC como la base de este proceso, como la sostenibilidad, el puente que es la accesibilidad, y estas dos aristas, educación e inclusión productiva, habremos cumplido nuestro rol hasta fin de año. Señor secretario, muchísimas gracias por atender la entrevista. Muchas gracias. Ha sido Alex Camacho, secretario técnico de Discapacidades, con quien hemos hecho una evaluación, una breve evaluación y un diagnóstico de cómo ha avanzado la política del Gobierno Nacional en torno a personas con discapacidad. Hemos también analizado qué es lo que se viene este 2014 y nos ha sabido explicar varios temas técnicos, institucionales, que pues ayudarán a que esta iniciativa revolucionaria que ha tenido el gobierno vaya incrementándose y vaya potenciando su fuerza hacia la sociedad ecuatoriana, precisamente hacia los más vulnerables, que son las personas con discapacidad. Continuamos con más.